Vamos a estar hoy ubicados en Hechos capítulo 20, vamos a ver todo el 20 y los primeros versículos del 21. Seguimos ubicados en el tercer viaje misionero de Pablo, ¿ok? Ahí seguimos, estamos todavía, esta es la tercera semana donde estamos ubicados en el tercer viaje de Pablo. Es el viaje más grande que él hace. Es el viaje donde recorre más cantidad de ciudades, de territorio. Es el viaje donde visita más iglesias. Es el viaje donde escribe muchas cartas. Es el viaje más largo que Pablo hace. Por eso nos ha tomado tiempito. Pero hoy lo vamos a concluir este viaje. Entonces vamos a estar en el tercer viaje de Pablo. Lo vamos a tener aquí. Como el mapita, si usted no alcanza a ver ese mapa, todas las Biblias, todas, yo creo que no he encontrado una sola. Si usted tiene una Biblia que no tiene mapas, preocúpese, ¿verdad? Le vendieron una Biblia incompleta, pero todas las Biblias al final tienen un mapa con los viajes de Pablo. Es como esencial en las Biblias, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos el viaje de Pablo. Vamos a ver que es un viaje bien grande, bien largo, ¿verdad? Casi el doble de su primero y segundo viaje. Entonces, ahí está el mapa. Lo vamos a ir trabajando, pero yo quiero que usted también, si usted lo tiene en su Biblia, usted lo tenga ahí abierto, porque lo vamos a ir trabajando. Vamos a ir. Estaba en un conflicto. Vieras que, chiquillos, vieras cómo me costó acomodar esta enseñanza en 1, 2, 3, 4. Me costó. Entonces tenía que mandar lo de la presentación, ¿verdad? Y estaba Luisito, casi nunca le llego tan tarde, ¿verdad? Al día viernes, y ya Luis me pregunta y yo sudaba, ¿verdad? Y le digo, Luis, hagamos algo. Hágamelo verso a verso y yo voy a estudiar con ustedes como yo estudio yo solita. ¿Está bien? Entonces vamos a ir verso a verso y vamos a ir sacando y exprimiendo, porque es una riqueza. A pesar de que nos mencionan infinidad de lugares, vamos a encontrar una riqueza en estos pasajes, pero vamos a ir verso a verso, exprimiendo cada uno de estos versos, en algunos más, en algunos menos, pero ahí vamos a ir juntitos. Entonces dice verso 1. Dice, cuando se acabó el alboroto. ¿Se acuerdan cuál alboroto? ¿Cuál? En Éfeso, ¿qué pasó? Los que construían, Demetrio, ¿verdad? Hizo un complot con todos los que construían, ¿verdad? Los templitos de Diana. Hicieron un alboroto para tratar de echarle la culpa a Pablo, ¿verdad? Entonces ese es el alboroto que está hablando ahí. Dice, Pablo mandó a llamar a los creyentes y los alentó. Después se despidió y viajó a Macedonia. Mientras estuvo allí, animó a los creyentes en cada pueblo que atravesó. Luego descendió a Grecia, donde se quedó 3 meses. Se preparaba para regresar en barco a Siria, cuando descubrió que unos judíos tramaban una conspiración contra su vida. Entonces decidió regresar a Macedonia. Vamos a irlo trabajando así, chiquillos, vean. Y usted va a ir conmigo, ¿está bien? Así, cuando yo estudio la Biblia, así lo hago. Ya me leí esos primeros versículos. Entonces hay algunas cosas que son importantes para mí. Por ejemplo, tengo a Éfeso aquí, ¿verdad? Dice que él estaba en Éfeso. Hubo un alboroto en Éfeso. Entonces él viajó de Éfeso ¿a dónde? A Macedonia. A Macedonia. Estuvo ahí un tiempito. Después de Macedonia, ¿a dónde viajó? A Grecia. Gracias, Perlita. Se quedó 3 meses aquí. 3 meses. Resulta que en Grecia lo normal es, o lo más tradicional, él es que se hubiera montado en un barquito y hubiera cruzado hacia el otro lado donde está Éfeso y todos los demás lugares donde él visita. Pero ahí se da cuenta. ¿De qué se da cuenta?
Ahí lo acabamos, repítalo, léalo en su Biblia ahí. ¿De qué tramaban? ¿Qué tramaban? Una conspiración contra él. No sabemos si lo querían arrestar, no sabemos si lo querían matar, no sabemos, ¿verdad? Si lo querían secuestrar, no sabemos. Era una conspiración. ¿Cómo se dio cuenta Pablo? Tampoco sabemos. No nos dice. Pero sí estamos muy seguros de que el Espíritu Santo le hablaba, ¿verdad? Y que tenía muchos creyentes alrededor de las ciudades que podían darle la noticia. Entonces él dice: yo no me puedo regresar por barco porque ahí me pueden agarrar más fácil. Entonces me voy a regresar por tierra, y él vuelve a regresar a Macedonia, pero a una ciudad en específico. ¿A cuál? No la leímos. Muy bien, no leímos ese pasaje. Lo que leímos fue que él iba acompañado de 7 varones, y ahí quedamos. Vamos a seguir en la lectura. Dice el verso 4: varios hombres viajaban con él. Sus nombres eran Sópater, hijo de Pirro, de Berea; Aristarco y Segundo, de Tesalónica; Gallo, de Derbe; Timoteo, también Tíquico; y Trófimo, de la provincia de Asia. Ellos se adelantaron y nos esperaron en Troas. Finalizada la Pascua, subimos a un barco en Filipos de Macedonia. 5 días después nos reencontramos con ellos en Troas, donde nos quedamos una semana. Entonces él viaja a Macedonia, a Filipos. De Filipos él cruza ahora sí en un barquito a Troas. A Troas. Usted lo puede seguir en el mapa. Ahí está en Troas. En Troas se queda ¿cuánto tiempo? Una semana. Una semana. Vamos a ver qué pasó en esa semana en Troas. Los chiquillos de los versículos, qué lindo, ¿verdad? Ellos me van a ir poniendo los versículos ahí, y en la pizarra ustedes la vamos viendo aquí para yo seguir escribiendo. Entonces dice que en Troas, dice el verso 7: el primer día de la semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Aquí vemos algo curioso. Dice el primer día de la semana. El primer día de la semana es domingo. Entonces vea qué curioso, chiquillos, porque ahora los cristianos pasaron, ya no era como los judíos que se reunían, ¿qué día? El 7º, sino que ahora se reúnen ¿cuándo? El primer día de la semana. Entonces ese primer día de la semana Pablo aprovecha, ¿verdad?, para ir y estar ahí con los creyentes. Dice que ese día tomaban la cena del Señor, participaban de la cena del Señor. Vamos a ver en el libro de Hechos que la iglesia todos los días que se reunía, el primer día de la semana que se reunían juntos, porque el resto lo hacían como el resto de la semana se reunían en las casas, pero había un día que aunque podía ser una casa grande, un salón grande, se reunían todos los de la ciudad. Ellos participaban o compartían la cena del Señor. Entonces todos los domingos ellos tenían la cena del Señor. Todos los domingos. Era muy diferente a nuestra cena, ¿verdad? Ellos, era una cena del Señor, ¿verdad? Era una comelona. Ellos compartían toda la familia. Muy diferente a nosotros, que lo que tenemos son unos elementos para recordar lo que se hacía o recordar lo que la Biblia nos dice. Pero ellos tenían toda una cena. Entonces ellos se van a reunir. Dice Pablo, perdón, aquí nada más voy a agregarles para que lo tengamos, que estamos ubicados en Troas. ¿Por qué nos vamos a ubicar aquí? Porque aquí nos hablan un poquito de cositas que sucedieron ahí en Troas. Dice: el primer día de semana nos reunimos con los creyentes locales para participar de la cena del Señor. Pablo les estaba predicando, y como iba a viajar al día siguiente, siguió hablando ¿hasta qué hora? Entonces tenemos algo muy bonito que vamos a ir sacando. Lo primero, vemos a una iglesia establecida.
Ahí en Troas había una iglesia establecida. ¿Cómo sabemos que era una iglesia establecida? Porque se reunían todos los domingos a participar de la cena del Señor. Entonces había una iglesia que estaba ahí establecida, que tenía, ¿verdad?, sus funciones, que se reunía, que compartía juntos. Luego, en Troas tenemos que recordar, nada más para tenerlo aquí como un dato informativo, que en el segundo viaje es donde Pablo ve la visión. Visión va con ese concepto, pero qué vergüenza. Ve, yo la puse bien, es que cochino diablo. Segundo viaje, él recibe la visión del hombre de Macedonio, ¿se acuerdan? Que él iba para allá y el Espíritu Santo le decía, no, no quiero que vaya para allá. Y él se levantaba y iba para otro lado, no, no quiero que vaya para ningún lado. Y él se acuesta a dormir y recibe la visión del Espíritu del hombre macedonio. Entonces, en Troas es donde comienza o se toma la decisión de que el evangelio llegue a Europa, porque ahí es donde Pablo dice, no es necesario ir a Macedonia, el Espíritu me está hablando, tengo que cruzar a Macedonia. Eso sucede en Troas. Entonces ahí estamos ubicados en Troas. Lo segundo, bueno, ahí vamos, dice, Pablo les estaba predicando. Pablo predica. ¿Cómo era la predicación de Pablo? Voy a ponerla aquí, larga. Larga. Vea qué curioso. Vamos a leer. Lucas menciona, Lucas es el escritor de Hechos, ¿verdad? No se me olviden de eso. Lucas menciona 3 veces que Pablo estaba predicando largo. O sea, para que haga este énfasis es porque de verdad la prédica era larga era la enseñanza. Entonces, ahí está Pablo predicándoles, ¿verdad?, un sermón muy largo. Dice el verso 8. El cuarto de la planta alta donde nos reuníamos estaba iluminado con muchas lámparas de aceite que ¿qué? Titilaban. Entonces, veamos detalles. Era un aposento alto. Después vamos a ver que estaba en el 3er piso. Estaba alumbrado por muchas lámparas. Eran lámparas de aceite, ¿verdad? Entonces la lámpara de aceite, la llamita tiene ese, ¿verdad?, ese movimiento que tienen la llamita de las lámparas. Fuera de eso, imaginémonos un lugar cerrado con muchas lámparas de aceite que producen no solo esa luz que se mueve, ¿verdad?, que, ¿cómo es que se dice? Titilan, sino que produce calor. Ese tipo de lámpara produce calor. Había muchas lámparas, mucha gente en un lugar alto y las lucecitas y estaba caliente. Todo eso, ¿verdad?, se produce ahí. Ahora, ¿qué más nos dice el pasaje? ¿Van viendo cómo yo estudio, chiquillos? Así vamos a ir estudiando juntos el de hoy. Aparece, seguimos, dice el verso 9. Vea que otra vez Lucas, como Pablo hablaba y hablaba, un joven llamado Eutico, vea qué lindo nombre, Eutico. ¿Qué es lo curioso de este nombre? Que este nombre era común, muy común para esclavos. Entonces era un nombre común para esclavos. Ahorita vamos a ver por qué nos sirve saber ese dato. Dice Eutico, que estaba sentado en el borde de la ventana, le dio ¿qué? Mucho sueño. Entonces a Eutico le dio mucho
sueño. Sumemos. Nada más, ustedes los van a escribir todo, yo voy a poner unas aquí, nada más. El calor del lugar. Las luces. La hora. Dice, ya estaban pasando la medianoche, ¿verdad? La hora. El sermón, ¿cómo era? ¿Alguno se ha dormido en alguna prédica? Ok. La prédica. Ahora vean lo curioso también de saber su nombre, que era parte de los esclavos. Voy a ponerle aquí el trabajo. Seguro era un hombre que había trabajado todo el día y que llegaba a estar con la iglesia, a congregarse, pero había trabajado mucho en una casa, en un lugar, en un campo, en donde fuera, venía a trabajar. Entonces, todo esto le causa ¿qué? Mucho sueño. Y él está tratando ahí de ponerle atención a Pablo, pero tiene un montón de cosas que le causan mucho sueño. Mucho sueño, como cuando usted está, ¿verdad? En un culto que usted dice, me tocó madrugar, ¿verdad? Vine muy temprano, anoche trasnoché porque me fui a comer ahí pizza, ¿verdad? Me acosté tarde y entonces el domingo en la mañanita está lloviendo, un domingo en la mañana está frito, aquí está más frío, pero hay tanta gente y usted empieza a oír la voz del que predica como un arrullo, ¿verdad? Y usted se va, ¿verdad? Es horrible porque usted cabecea, ¿verdad? Y se levanta, ¿verdad? Y usted dice, ¿qué pasó? Es más, hay algunos que hasta con los ojos abiertos se quedan dormidos, ¿verdad? Algo así estaba Eutico. Algo así, por eso es que pobrecitos, ¿verdad? No, nunca regañemos a uno que se duerme en la iglesia. Vea que le pasó a Pablo, también se le durmieron. Entonces, estaba Eutico. ¿Qué pasa con Eutico después de que se duerme? Dice que se cae desde el tercer piso. ¿Usted cree que alguien sobreviva a una caída del tercer piso? Bueno, Eutico no sobrevivió. ¿Por qué? Porque Lucas, que es médico, Lucas baja y ve y dice, está muerto. O sea, el escritor dice, está muerto. Vamos a leerlo. Dice, verso 9 al medio, dice, finalmente se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso y murió. ¿Quién está escribiendo esto? Lucas. Lucas era médico. Entonces él está escribiendo que se murió, porque algunos, ¿verdad? Dicen, no se murió, quedó ahí medio tontillo, ¿verdad? Nada más. No, se murió. Entonces el resultado de caerse de un tercer piso es que se murió. Dice el 10, Pablo bajó, se inclinó sobre él y lo tomó en sus brazos y dijo, no se preocupen, les dijo, está vivo. Entonces todos regresaron al cuarto de arriba y participaron de la cena del Señor y comieron juntos. Pablo siguió hablándoles hasta el amanecer y luego se fue. Mientras tanto, llevaron al joven a su casa vivo y sano y todos sintieron un gran alivio. Entonces, este joven muere. Pablo viene, la versión Reina Valera dice que se acostó sobre él. Y esto nos recuerda, ¿verdad? Usted se va al Antiguo Testamento, ¿verdad? Donde también vemos donde esto sucedió. El profeta viene, el hijo de la viuda, y dice que él se acuesta sobre este muchacho. Entonces vemos que era una práctica que se podía hacer. Tal vez Pablo dijo, lo hizo el profeta, lo voy a hacer yo. Tal vez sea la manera de resucitar a alguien, no sé, ¿verdad? Pero la versión que leímos dice que lo toma entre sus brazos. Era un muchacho, ¿verdad? Era un joven. Entonces Pablo lo toma entre sus brazos y aprovecha. Imagínense, está la iglesia reunida, está toda la iglesia.
Algo importante que me faltó aclarar es que en este momento, digamos, en esta ciudad de Troas, aunque los cristianos se reunían en diferentes casas, era una sola iglesia en la ciudad. Por eso cuando vemos que se escriben en Apocalipsis las cartas a la iglesia de Éfeso, la iglesia, era una carta por ciudad. Si nosotros hablamos aquí en San Francisco de Ríos, un día de estos, hace poco me invitaron a una reunión de pastores de San Francisco de Ríos, pero no éramos todos, era solo una zona de San Francisco de Ríos. Y me quedé impresionada, porque solo en el Boulevard del Bosque hay 3 iglesias, solo en ese boulevard. Y ahí estaban los pastores. O sea, del principio al fin de ese boulevard hay 3 iglesias. Nosotros aquí tenemos otra por allá, tenemos otra por allá. En la calle donde yo vivo, yo vivo en la calle que va a salir al BCR de San Antonio de Desamparados, en esa cuestita. Hay 3 iglesias. Al frente de mi casa hay una, la iglesia Morava. Más abajito, después del puente, hay otra. Y cruzando del BCR al frente hay otra iglesia. 3 iglesias en 200 metros. En este momento no era así. En este momento era una iglesia por ciudad, que entre semanas se reunían en casas, ¿verdad? Los que les quedaban cerquita, pero era una iglesia por ciudad. Entonces Pablo tiene aquí reunida a la iglesia de Troas y se le muere alguien, ¿verdad? ¿Qué haríamos nosotros si ahorita aquí se nos muere alguien? Esperemos que no, pero ¿qué pasaría? ¿Qué haríamos como iglesia? Pablo en su ministerio, en su llamado, dijo: no, esto me sirve para glorificar el nombre de Dios y para mostrarle a toda la iglesia de Troas que Jesús hace milagros. Y entonces aprovecha y hace el milagro. Entonces Eutico pasa de estar muerto a estar vivo. Y después de que sucede el milagro, vuelven a subir, porque Pablo no había terminado. No hay que irse para la casa, no hay que asustarse, tranquilos todos, vamos, sigamos, el sermón sigue. Subieron y dice que participaron de la cena. Ya era medianoche, recuerden, ya era medianoche. Participar de la cena es comieron. Todos comieron lo que llevaban, compartieron todo. Después de comer, siguieron escuchando a Pablo, porque él siguió predicando hasta el amanecer. Y nos quejamos por hora y media que estamos en la iglesia nosotros por predicas de 40 minutos. Hasta el amanecer les predicó Pablo, hasta el amanecer. Pablo tenía una urgencia, él se iba. Recuerden, ahí nos dijo el pasaje, ¿verdad? Él se iba al día siguiente. Entonces él tenía una urgencia. Eso es lo que sucede en Troas. Ahora vamos a ir al verso 13. Dice el verso 13: Pablo viajó por tierra hasta Asón. Entonces, perdón, aquí nos vamos a volver aquí. Dice que viajó por tierra hasta Asón. Hasta Asón. Después dice: donde había arreglado que nos encontráramos con él, y nosotros viajamos por barco. Allí él se unió a nosotros y juntos navegamos a Metilene. Vamos siguiendo ahí el mapa. Perdón, es que Metilene lo dice la Reina Valera. Perdón, este dice Mileto, sí. Dice el 16: Pablo había decidido navegar sin detenerse en Éfeso. Era una decisión. La semana pasada vimos cuánto tiempo estuvo Pablo en Éfeso. 3 años. Pablo estuvo 3 años en Éfeso. No estuvo en otra ciudad más de lo que estuvo en Éfeso. Fue la ciudad donde estuvo más tiempo. Y Pablo sabía que si se detenía en Éfeso, es como cuando usted, por ejemplo, nosotros tenemos amigos en Quepos, y a veces uno va para la zona sur y mi esposo dice: ¿nos detenemos en Quepos a almorzar o no nos detenemos? Y a veces hemos tenido que decir no, porque no llegamos.
Porque tenemos amigos y sabemos que ese amigo y que almorcemos y que esto y que jale por el cafecito a la casa, un tirito y después no llegamos. No sabemos el motivo, lo que sabemos es que Pablo quería llegar a Jerusalén desde el inicio, ya ahí Pablo está decidido en llegar a Jerusalén y él no quería trazarse más y él dijo, no quiero subir a Éfeso, no quiero. Pero entonces llego a Metilene o Mileto, perdón, en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Pablo el 16, había decidido navegar sin detenerse en Éfeso, porque no quería pasar más tiempo en la provincia de Asia. Se apresuraba a llegar a Jerusalén, de ser posible para el festival de Pentecostés. Cuando llegamos a Mileto, Pablo envió un mensaje a los ancianos de la iglesia de Éfeso para decirles que vinieran a su encuentro. Cuando llegaron, Pablo declaró, y ahí empieza el segundo, la segunda parte que quiero que nos enfoquemos. Ok, vamos a estar ahora en Mileto. Y vamos a ver la riqueza que le podemos sacar aquí a Mileto. Entonces, en Mileto, ¿qué vamos a ver? Vamos también en esta ciudad, él está ubicado ahí, pero él manda a llamar, ¿a quién manda a llamar? Él manda a llamar a los ancianos de la iglesia de Éfeso. Ancianos es lo mismo que los líderes o los pastores, ¿verdad? Eran los que estaban cuidando la iglesia de Éfeso. Entonces, cuando hablamos que nos dice que hay ancianos, estamos hablando también de una iglesia ya consolidada, de una iglesia formada, de una iglesia que tenía ya su estructura como iglesia. No solo se reunían y esperaban que Pablo llegara a predicarles, no, ya tenían ancianos. Ya era una iglesia estructurada. Ahora, aquí vamos a ver en los versículos que viene un discurso. Un discurso. Este discurso es el discurso más emotivo, más conmovedor, más sincero de Pablo. Hablando de él, es un discurso lleno de amor, es un discurso donde él está abriendo su corazón. Diferente a los otros discursos, porque la mayoría de los discursos de Pablo tenían que ver con evangelismo, tenían que ver con presentar a Cristo, tenían que ver con explicar el famoso misterio que se le dio por revelación a Pablo, que era la unidad entre judíos y gentiles en un solo cuerpo. Entonces Pablo, sus discursos tenían que ver con esto, con hablar de la salvación, con hablar de lo que Jesús había hecho. Pero este discurso es diferente. Es un discurso emotivo, lleno de amor. Es un discurso de un pastor que abre su corazón a otros pastores. Es el discurso de un pastor que está abriendo su corazón a otros líderes, a otros pastores, a otras personas. Y en su discurso que vamos a ir leyendo, Pablo lo que quiere es recordarles, primero, su comportamiento. Vamos a sacar una riqueza aquí impresionante. Y segundo, les va a advertir sobre algunos peligros. Eso es lo que Pablo hace en este discurso. Entonces vamos a ir al pasaje. Aquí lo dividí. Este sí lo dividí en 1, 2 y 3, pues si no me pierdo, chiquillos. Verás que yo me pierdo. Entonces, en este vamos a ver 5 puntitos muy rápidos. 6 puntitos muy rápidos que vamos a encontrar en este discurso.
6 puntitos muy rápido. El primero de ellos tiene que ver con el testimonio. El testimonio de Pablo. El testimonio de Pablo. Entonces aquí vamos a ver el verso 18. Vio el combo que hizo ahí colores. Verso 18. Dice, cuando llegaron, Pablo declaró: ustedes saben que desde el día que pisé la provincia de Asia hasta ahora, he hecho el trabajo del Señor con humildad y muchas lágrimas. He soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia de las conspiraciones de los judíos. Pero se los quiero leer el verso 18 en Reina Valera. Ahí lo tenemos en la Nueva Traducción, pero se los voy a leer en la Reina Valera. Dice el verso 18. Cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde el primer día que entré en Asia. Pablo comienza su discurso, recuerden, un pastor abriendo su corazón a otros pastores, a otros líderes, un líder abriendo su corazón a otros líderes, un anciano abriendo su corazón a otro anciano, no importa el término que usted utilice. Y Pablo empieza y le dice: hey, ustedes recuerden, o sea, ya ustedes me conocen, estuve con ustedes 3 años, estando con ustedes 3 años, ya ustedes pueden hablar de mi comportamiento, ¿verdad? 3 años es suficiente para hablar del comportamiento de una persona, porque a veces podemos conocer a alguien en un par de horas y eso no nos dice nada de esa persona. Tal vez conocimos a alguien en un momento muy malo, o tal vez conocimos a alguien en un momento explosivo de su vida, o conocimos a alguien en un momento de angustia y dolor, y eso no nos va a hablar de su comportamiento diario. Pero Pablo les dice: hey, ustedes son los ancianos de Éfeso, han estado conmigo 3 años. Recuerden cómo yo me he comportado en estos 3 años, desde el primer día que llegué a Asia. Ustedes saben cómo yo me he comportado desde ese primer día. ¿Cómo creen ustedes que se pudo haber comportado Pablo en esos 3 años? ¿Cómo? Con entrega, con amor. ¿Cómo fue el comportamiento de Pablo? ¿Cómo se lo imaginan? Un ejemplo, con humildad, ahorita vemos ese, digno. Ese era el comportamiento de Pablo, una persona digna de imitar, una persona ejemplar. Ese era el comportamiento desde el primer día de su llegada. Y Pablo les dice: hey, ustedes pueden testificar de mi comportamiento desde que llegué aquí. Ustedes pueden hablar que mi comportamiento ha sido el mismo desde el día que me presenté en este lugar. Entonces vamos a hacer un trabajo en mesas. Les voy a dictar las preguntas para que compartan ahí un ratito. La pregunta 1. Pregunta 1. ¿Cuál sería la opinión sobre tu comportamiento de? ¿Cuál sería la opinión sobre tu comportamiento de tus papás, tus hermanos, tus hijos, tus vecinos, tu jefe o tu líder de la iglesia? Repito, van a comentar en mesa. Usted se va a imaginar ¿qué responderían estas personas acerca de tu comportamiento? Tus papás, tus hermanos, tus hijos, su familia, tus vecinos, jefe y el líder de la iglesia. ¿Ya tienen la primera? Sí, ustedes van a hablar. ¿Qué responderían ellos? Tal vez puede ser muy diferente lo que usted piense que responderían sus papás a lo que respondería un vecino. Puede ser diferente, ¿verdad? La segunda, ¿cómo me gustaría que me recuerden? ¿Cómo me gustaría que me recuerden? Esas dos, trabajemos esas dos. ¿Qué responderían esas personas y cómo me gustaría que me recuerden? Voy a darles unos minutitos.
Repasemos nada más en la que estamos. Vamos a la que vimos fue el primer punto. Pablo apela a su conducta, ¿verdad? ¿Qué hablan de él? ¿Qué dicen de él? ¿Verdad? Los ancianos de Éfeso. Entonces, me encantaría después saber qué dice el resto de sus conocidos de usted, ¿verdad? ¿O qué piensa usted que dicen? ¿Verdad? Pero después lo hablamos. Entonces vemos que lo conocían de 3 años y fue un comportamiento ejemplar. Lo segundo que vamos a ver aquí en este discurso son 4 características de su servicio, que lo vemos solo en el verso 19. 4 características de su servicio. Entonces la primera de ellas es que Pablo se declara un siervo. Tal vez la traducción que estamos usando no lo muestra como tal, pero si usted lo lee en la Reina Valera, el verso 19, si usted lo tiene por ahí, dice sirviendo al Señor. Entonces Pablo se declara como un siervo. Aquí puse unas notas para ir adelantando. Pablo se declara como un siervo. Ser siervo es la condición que todo cristiano debe tener. La condición que nos debe caracterizar a cada uno de nosotros es ser siervo. Esa es la condición que nos debe caracterizar. Eso es lo que la gente debe hablar de nosotros. Pablo no quería que lo recordaran como el gran predicador. Porque si Pablo hubiera querido que lo recordaran como el gran predicador, cada vez que él escribía una carta, cada vez que mandaba un mensaje, él hubiera dicho: yo, Pablo, el gran predicador. Pero lea las cartas de Pablo. ¿Cómo se presenta él? Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, en prisiones por Jesucristo. Pablo, siervo del Señor, esclavo del Señor. Entonces, él quería, ¿cómo quería ser recordado él? Como siervo. ¿Cómo quiere ser recordado usted? ¿Cómo quiere que las personas lo recuerden? Como el gran, ¿verdad? El gran maestro, el gran líder, el gran papá, el gran hermano, o el siervo. Porque al final, cuando venimos a Cristo y nos convertimos en cristianos, o sea, seguidores de Cristo, nos convertimos automáticamente, o deberíamos convertirnos automáticamente en siervos. En siervos, en siervos, en siervos. Mateo 20, 26, conocido, dice: el que quiera hacerse grande entre vosotros será su servidor. Está hablando Jesús. Y los discípulos están peleando para ver quién está a la derecha y quién va a estar a la izquierda y quién va a estar y quién se sienta aquí. Están peleando el lugar. Y Jesús le dice: hey, eso hay un toque. El que quiera ser grande tiene que ser el servidor. Tiene que servir. Y mayor ejemplo que Jesús no tenemos. O sea, cuando Jesús decide lavarle los pies a todos sus discípulos, esa era la función del esclavo de más baja categoría de las casas, el que lavaba los pies. Y Jesús con ese acto demuestra servicio. Y él dice: ustedes tienen que ser siervos. El que quiera ser el mayor tiene que servir en mi reino. Entonces Pablo lo había aprendido muy bien. Entonces Pablo quiere ser recordado no como un predicador, él quiere ser recordado como un siervo. Y nuestro deber entre nosotros los cristianos es servirnos unos a otros. A todos los que pasan por carril de crecimiento, yo les digo: la única manera que tenemos de servirle a Dios es sirviéndonos unos a otros. Es la única manera que tenemos. Gálatas 5:13 dice: usen la libertad para servirse en amor unos a otros. Somos libres, claro que sí, el Señor nos hizo libres, Jesús nos hizo libres por su sangre, pero dice: usen la libertad para servirse en amor. ¿Cómo tenemos que servirnos? En amor. ¿Ven cómo debe ser una característica primordial en nosotros los creyentes el servicio? ¿Ustedes creen que Pablo podía rajar de su ministerio? Podía rajar. Él podía hablar y decir: yo. Es más, Pablo podía decir: yo que he predicado más que todos ustedes. Porque no vemos. Ajá, lo vamos a ver ahorita, pero dice: yo podía decir. No, él dijo: yo podía decir. Él no lo andaba diciendo, es la diferencia.
Y en Corintios, que ahorita lo vamos a ver, él lo habla porque él necesita darnos una enseñanza ahí. Pero Pablo él podía escribir y decir, hice más que todos los apóstoles. Claro que hizo más. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Ya vimos todo lo que Pablo visitó. Él pudo haber dicho, yo levanté más iglesias, yo prediqué más, y yo sí me merezco que me digan apóstol. Pero él se presenta como siervo, como servidor de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué puedo darle yo a los demás? ¿Qué puedo darle yo a los demás? Primera de Pedro 4:10 dice, Dios de su gran variedad de dones te dio uno. Úselo bien para servirse unos a otros. ¿Qué don te ha dado el Señor? Los dones no son para ser reconocidos por el don que tenemos. Usted no tiene un don de parte de Dios para que la gente diga, wow, qué lindo canta, es que Él es el ministro del Señor. Usted no tiene un don de la enseñanza para que la gente diga, no, es que es un maestro espectacular, es que cómo predica en las calles, cómo evangeliza, es que él tiene el don del evangelismo. Los dones son para servirnos unos a otros. Para servirnos, ministerio, esa palabrita, ¿verdad? Que nos encanta, ¿verdad? Porque yo y mi ministerio. ¿Han oído eso, verdad? No, solo yo he oído, perdón, solo yo. Solo yo, nadie lo ha oído. Pero sí, gracias al Señor. Pero a lo que voy, sí, pero vean a lo que voy es esto. Y se lo digo con todo mi amor. Si usted dice que usted es un ministro, si usted dice que tiene ministerio, es porque usted le está sirviendo a otros. Si no, no diga nada y quédese calladito mejor. Y se lo digo con todo mi amor. O sea, si el decir y pararnos y decir, yo soy un ministro del Señor, o yo tengo un ministerio, es decirle a los demás, ¿en qué te puedo servir? Eso es lo que significa esa palabra ministerio. ¿En qué te puedo servir? Lo que yo tengo lo doy para tu servicio. ¿En qué te puedo ayudar? Y es lo que Pablo está enseñándonos aquí. Le está hablando a pastores, a líderes, ancianos, y les está diciendo, hey, ustedes, hey, reconózcame porque yo soy un siervo, porque serví. Porque serví. Esa es la primera característica que Pablo quiere darles. La segunda característica, ya adelanté un poquito aquí, es la humildad. Él dice con humildad, serví con humildad. Entonces, humildad es la oposición a la grandeza. Eso es humildad. Humildad es cuando yo tengo conocimiento de mis limitaciones, yo tengo conocimiento de mis debilidades. Eso es ser humilde. Según el diccionario, ser humilde es tener conocimiento de mis limitaciones y mis debilidades. Eso dice el diccionario, usted lo puede buscar. Tener humildad es oponerme a la grandeza. ¿Podía Pablo declararse grande? Ya lo vimos, claro que sí podía hacerlo. Claro que podía hacerlo. Pero él dice, hey, contrario a la humildad es buscar ser, lo contrario, perdón, a la humildad es buscar ser reconocido como grande. Eso es lo contrario a ser humilde. Cuando andamos buscando el reconocimiento de la gente, ¿para qué? Para que me digan que yo soy mejor que fulano o mengano. Eso es contrario a la humildad. Cuando yo quiero que me feliciten, y eso me da a mí, me levanta el ego y me dice que yo soy mejor en este lugar y en esta iglesia. Que yo tengo un don más grande, porque le ponemos categoría a los dones. Los cristianos le ponemos categoría a todo, a los dones, a los servicios, a los pecados, a todo le ponemos categoría. Somos expertos para poner categorías. Y yo quiero que me reconozcan para que mi don es más grande que el de fulano. Eso es contrario a la humildad. Es contrario a la humildad. Pablo, siervo de Jesucristo, decía él, Pablo, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Él no quería ser reconocido como el gran evangelista que usted y yo hablamos de él y que todos hemos dicho en algún momento en nuestra vida, yo quiero ir a conocer a Pablo y sentarme a hablar con él.
Eso sí quisiéramos todos. Yo quisiera ir a conocer a Pablo. Pero Pablo me enseña que él no quería ser reconocido así. Él quería ser reconocido como un siervo humilde. Y cuando hablamos de un siervo humilde, hablamos de ponerse el delantal de un esclavo. Fue lo que hizo Jesús al lavar los pies. Se puso el delantal del esclavo de más baja categoría y dijo: yo voy a lavar los pies. Eso es ser humilde. Que no estimó el ser igual a Dios, sino que, dice Filipenses, despojándose de todo lo que tenía, ¿verdad? Vino y se humilló hasta lo sumo. Eso es ser humilde. Entonces, Salmo 138:6, Santiago 4:6 me dice lo mismo, que Dios atiende o da gracia ¿a quién? Rellénelo usted, ¿a quién? A los humildes, y resiste a los altivos o los soberbios, según el que usted lea. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Lo dice la Biblia. Tercera característica: lágrimas. Usted lo puede leer ahí en el pasaje. Estamos en el 19. A todo lo que le podemos sacar a un solo pasaje. Estamos en el 19. Dice: sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas. Estas lágrimas no son de lamentaciones personales. Estas lágrimas no vemos a Pablo en ninguno de sus escritos cuando nos hablan de sus pruebas. No lo vemos a él llorando. Lo vemos alabando, lo vemos glorificando, lo vemos levantándose, curándose de las heridas para ir a predicar. Lo vemos sacudiéndose el polvo y levantándose. A él no lo vemos llorando por lo que le sucede a él, pero sí lo vemos con un corazón contrito, un corazón entristecido. Cuando se da cuenta que alguna iglesia está pasando penurias, cuando se da cuenta que algún hermano está en una situación difícil, cuando se da cuenta que alguno está en pecado y no quiere salir de ahí, cuando alguno rechaza el evangelio, ahí sí Pablo tiene un servicio de muchas lágrimas. Son esas lágrimas que nos identifican con otros. Esas lágrimas que nos identifican con la lucha o la batalla de otro, con la tristeza de un hermano. Ese es el ministerio de Pablo. Me alegro con los que se alegran, me entristezco con los que se entristecen. Él lo explica en Efesios capítulo 4, cuando habla del cuerpo de Cristo. Ese es el evangelio de Pablo. Estoy triste por las inquietudes, estoy triste por las angustias, estoy triste por las dificultades, estoy triste por las enfermedades. ¿De quién? De los demás. De los demás, de la iglesia, del pueblo, de la ciudad. Entonces es estas lágrimas las que hablan aquí. Usted le pone ahí lo que quiere ponerle. Y el mismo verso 19 termina diciendo: y pruebas. Y dice: he soportado las pruebas que me vinieron como consecuencia. Entonces Pablo constantemente estuvo rodeado de dificultades. Ahora sí, estas pruebas tienen que ver con él. Ahora sí, él retrocede un poquito al inicio del versículo. El ser ministro del Señor, el tener llamado, el tener dones, el tener habilidades que el Espíritu Santo nos ha dado, el ser un pastor, un líder, un evangelista, en el paquete van las pruebas. En el paquete. ¿Quiere ser llamado del Señor? En el paquete van las pruebas. ¿Quiere ser un siervo del Señor? Alístese, porque vienen las tribulaciones y las pruebas. Es más sencillo. ¿Quiere ser un seguidor de Cristo? Dice, se nos prometió promesa que íbamos a tener muchas pruebas. Promesa. Esta no nos gusta mucho, ¿verdad? Porque no nos gusta mucho las aflicciones ni las pruebas. Ahí es donde apúntese porque no nos va a dar tiempo de leerlo ahorita, en 2 de Corintios 11:23, para que lo tenga ahí usted como nota de su recurso. 2 de Corintios 11:23. Ahí me habla de todas las pruebas, Pablo hablando de todo lo que le pasó.
Y entonces él menciona que él fue encarcelado, que fue azotado con látigo, que fue azotado con vara, que estuvo casi en la muerte, que pasó frío, que pasó hambre, que no tuvo ropa suficiente, que lo acechaban los gentiles, lo acechaban los judíos, que caminó, ¿verdad?, en caminos de peligro, estuvo en el desierto y con ladrones. Es una lista interminable de las aflicciones y las tribulaciones que Pablo pasó. Entonces, el servicio de Pablo, el llamado de Pablo fue un llamado a ser esclavo, a servir, fue un llamado en humildad, fue un llamado de muchas lágrimas y fue un llamado de pruebas y tribulaciones. Esas son las características del llamado de Pablo. Ahora, voy a hacerles muy rápido porque ya ustedes me robaron el tiempo. No, mentira, chiquillos. No quiero parecerme a Pablo. El tercero, el mensaje. El mensaje, lo vamos para que ustedes lo tengan ahí, verso 20 y 21. El mensaje. Pablo habla de su mensaje y da unas características de su mensaje. Y él dice que le está hablando tanto a judíos como a gentiles, porque Dios no hace acepción de personas. Y que él habla el mensaje, que él se dedicó a hablarles el mensaje de salvación. Es lo que Pablo dice en esos versículos. Y menciona dos palabras nada más muy importantes que se las dejo aquí, que son arrepentimiento y fe. Las menciona. Esto va a ser igual a salvación. Yo no puedo tener arrepentimiento si no tengo fe. Y mi fe está depositada en Jesús. Entonces, estas dos juntas, salvación. Él menciona eso en estos versículos acerca del mensaje. Ahora, el otro puntito es cuando él anuncia que ya no lo van a ver. Esto está en los versos del 22 al 27. Usted lo lee ahí con más detenimiento. Algo que me llama mucho la atención, no voy a leer los versos por el tiempo, pero me llama mucho la atención de estos pasajes, es que él dice que él tiene un deseo de ir a Jerusalén. Y él dice, el Espíritu Santo me dice que vaya a Jerusalén, aunque el Espíritu Santo me anuncia que en Jerusalén solo me esperan pruebas y tribulaciones. Dice, conforme voy de ciudad en ciudad, el Espíritu Santo me anuncia que en Jerusalén lo que voy a encontrar son pruebas y tribulaciones, pero yo necesito ir a Jerusalén, yo quiero ir a Jerusalén. Entonces él se está despidiendo y dice, ya no me vamos a volver a ver, yo voy para Jerusalén, ya no los voy a volver a ver. Entonces esa es esa parte. Bueno, y aquí es donde él menciona una frase muy común para los hebreos, que es, soy inocente de la sangre de ustedes. Eso es lo que Pablo le está diciendo, es, yo prediqué el evangelio. Si lo aceptaron o no lo aceptaron, ya no es responsabilidad mía, yo lo prediqué. Eso es lo que él está diciendo. Entonces, no soy responsable de la sangre de un inocente, soy inocente de la sangre de ustedes, quiere decir esa frase. Ese. El 5, ay, chiquillos, es que vieras el 5, qué bueno que está. Pero voy a tratar de... Advertencias. ¿A quién le está hablando Pablo? Recordemos, a los ancianos, a los pastores, a los líderes. Entonces, estas advertencias son para los líderes. Les hace 4 advertencias. La primera, es que, chiquillos, esto es del verso 28 al 31. Tal vez los que me están manejando la pantalla, si me hacen el favor, vamos al verso 28. Verso 28. Dice, entonces, cuídense de sí mismos. Entonces, ¿cuál es la primera advertencia? Cuidarse de ellos mismos.
Porque, hey, chiquillos, nos está hablando a nosotros hoy, líderes. Recuerden que liderazgo es tener influencia. Si usted tiene influencia sobre cualquier persona, usted ya es un líder. Entonces, líderes, cuídense de ustedes mismos. El primer llamado que hace Pablo, cuídense de ustedes mismos. ¿Por qué tienen que cuidarse de ellos mismos? Porque somos débiles. Porque el que crea que esté firme, tenga cuidado de que no caiga. Porque los líderes tienen que ser ejemplo. Todo eso Pablo se lo escribe en otras cartas. Tienen que ser ejemplo a la iglesia. Tienen que modelar a la iglesia. Porque a través del testimonio usted evangeliza también. Entonces cuídese de usted mismo. Modele la santidad. Tenga buen testimonio. Cuídese. Esa es la primera advertencia. La segunda, ¿qué dice el pasaje ahí? Cuídense de ustedes mismos y cuiden al pueblo. ¿De quién es el pueblo? De Dios. Cuiden al pueblo de Dios. Es una responsabilidad de los líderes. Primero cuidar su vida personal y después cuidar el rebaño. Cuidar las ovejitas. Cuidar los que tienes ahí en tu grupo Conexión. Cuídelos. Cuídelos. Guíelos. Es nuestra responsabilidad apacentar, alimentar, ver los peligros, apartarlos de los peligros, hablarles de los peligros, predicarles la palabra, enseñarles lo que dice la Biblia. Es nuestra responsabilidad. Cuiden a la iglesia, al rebaño de Dios. Y menciona, vean el pasaje ahí, dice, pastoreen, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada por su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado líderes. Por eso decía, ¿de quién es la iglesia? La iglesia es de Dios. No es mi iglesia, es la iglesia de Dios. Cuiden la iglesia. Tercera advertencia que les da. Les dice que se cuiden de los lobos. Lobos, dice la Reina Valera. Falsos maestros. Cuídense de los falsos maestros. Verso 29 es lo que le dice. Personas que hablan en su propio nombre, pero dice que hablan de parte de Dios. Cuidado. Cuidado con el Dios me dijo. Cuidado. Cuidado. Dice, cuídense de los lobos rapaces que están dentro de ustedes, vestidos como ovejas, pero son lobos. Falsos profetas, falsos maestros, que hablan de parte de Dios, pero lo que están hablando es lo que ellos quieren decir. Todo eso se lo estoy resumiendo, versículo 29. Mentirosos. Engañan con mandamientos de hombres. Esos son los lobos rapaces, engañan poniendo mandamientos de hombres. Y la tercera es la que me voló así la cabeza. Digo, la cuarta. Les dice, vamos a leerlo para que ustedes lo tengan, verso 30. Dice, incluso algunos hombres de su propio grupo se levantarán y distorsionarán la verdad para poder juntar seguidores. ¿De quién hay que cuidarse? ¿De quién? De los mismos líderes. De los mismos líderes. Les llama la atención y les dice, hey, tengan cuidado de los mismos líderes de la iglesia. ¿Por qué? Porque dice, algunos se levantarán y van a distorsionar el evangelio, falsos maestros. Van a distorsionar el evangelio. ¿Pero por qué van a distorsionar el evangelio? Para hacerse famosos ellos. Vea, yo no lo digo, ahí lo dice. Dice, para poder juntar, ¿qué? Seguidores. Tradúzcalo. Para juntar likes. Para juntar corazoncitos. Para juntar, tradúzcalo. Dice, cuídese de los líderes de la iglesia.
que van a enredar el evangelio y en vez de llevar al rebaño a ver a Cristo, lo van a llevar a verlos a ellos mismos. Y en vez de poner la mirada en Cristo, quiere que la pongan en ellos. Están buscando seguidores de ellos. No seguidores de Cristo, seguidores de ellos. Y entonces me volaba la cabeza porque esa palabra seguidores se usa mucho hoy. Mucho se usa esa palabra seguidores. Cuidado, líderes, ¿qué estamos buscando en nuestras redes sociales? Cuidado, líderes, ¿cómo estamos enmascarando el servicio que le damos a otros para tener seguidores de nosotros? Examinemos nuestro corazón. Si usted examina su corazón y encuentra que su intención es correcta, es usar sus redes para exaltar el nombre de Dios y llevar, esté en paz. Yo no le estoy hablando a usted, pero examine su corazón. ¿Para qué queremos seguidores? ¿Para qué quiero meterme en las redes sociales? ¿Para qué quiero que me den likes? ¿Para qué? ¿Para que me vean a mí o para que vean a Cristo? ¿Qué está viendo la gente que ve mis fotos en mis redes sociales? Quiero corazones, corazones, corazones. ¿Para qué? ¿Para mí o para que vean a Cristo en mí? Examinémonos. Examinemos. Vea que la advertencia que Pablo le está dando a los líderes de la iglesia es: cuídense ustedes mismos, cuiden al rebaño, cuiden de los lobos rapaces y cuídense de líderes que vienen a distorsionar el evangelio. Están dentro de la iglesia. Cuídense, 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 cuídense. Después de eso ya vemos la despedida de Pablo, una despedida donde él lloran encima de él, ¿verdad? Y hay mucho amor, mucha ternura, ¿verdad? Dice que se le guindan del cuello y lloran, ¿verdad? Aman a Pablo y Pablo los ama a ellos. Luego viene capítulo 21, donde viene una serie de ciudades que podríamos agregar aquí. De Mileto pasan a Cos, de Cos a Roa, de Roa a Patará, de Patará a Fenicia, de Fenicia a Tiro, de Tiro a Solemaida y de Solemaida a Cesarea. En Cesarea Pablo se queda con Felipe. Dice, ¿se acuerdan de Felipe? Uno de los 7 diáconos escogidos para el servicio de la mesa. Dice que Pablo se queda ahí con Felipe y sus hijas, que son profetisas y todo. Y llega otro señor y les dan y les dice: hey, en Jerusalén te va a ir mal. Y nada más quiero cerrar con este pasaje. Capítulo 21. Llevémonos nada más esto y podríamos seguir escarbando más y más, pero verso 12 del capítulo 21 dice: cuando lo oímos, tanto nosotros como los creyentes del lugar le suplicamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero él dijo: ¿por qué todo ese llanto? Me parte en el corazón. Yo estoy dispuesto no solo a ser encarcelado en Jerusalén, sino incluso a morir por el Señor Jesús. Ese Pablo, hey, ¿por qué lloran? Hey, no están viendo que me están afectando, no están viendo que yo tengo un llamado. ¿Se acuerdan cuando Jesús se vuelve donde Pedro y le dice: apártate de mí? Qué rudo, ¿verdad? Porque Pedro le dice: no, Jesús, no vaya, no tiene que morir, Jesús, mire. Pero Jesús sabía que parte de su función, de su trabajo, de lo que le tocaba hacer era morir en la cruz. Jesús sabía y le dice: apártate de mí, Satanás, porque está siendo instrumento. No era que era el diablo mismo, sino estaba siendo instrumento para generarle emociones contrarias a lo que él tenía que en ese momento vivir. Aquí vemos exactamente lo mismo con Pablo. Pablo dice: ¿por qué lloran? ¿No ve que me parten el corazón? Me da tristeza, me da angustia, pero yo sé que tengo que ir a Jerusalén, es parte del plan de Dios. Pero ustedes llorando, me entró en una pura angustia. No sé si les ha pasado que usted tiene que hacer algo por el Señor, ¿verdad? Usted tiene que ir a evangelizar a un lugar feillo y la gente empieza: ay, pero no, ay, lo pueden asaltar, ay, no, pero no vaya, y vea que usted tiene hijos y si lo matan ahí adentro. Ahí es donde usted tiene que decir: reprendo, Satanás, si a usted lo envió el Señor. ¿Ok? Sí, si a usted lo envió el Señor.
Pablo estaba seguro que a él lo estaba enviando el Espíritu Santo a Jerusalén. Y entonces él les dice: ¿no ve que me quiebran el corazón? Yo voy a ir a Jerusalén. Y la visión que le habían dado antes era que iba a ser atado, encarcelado. Y él dice: bueno, si voy a ser encarcelado, lo seré, y aún si tuviera que morir, muero. Pero el Espíritu Santo me está mandando, yo voy, punto. Y ahí termina la parte de hoy. Perdón por correr un poquillo, chiquillos, pero aprendimos algo. Sí, aprendimos algo. Ven cómo verso a verso podemos sacarle tanta riqueza a la Biblia. A veces no podemos por falta de tiempo, pero deseáramos seguir escarbando la palabra del Señor. La próxima semana, si Dios nos da vida y seguimos aquí, ya vamos a ver el regreso de Pablo a Jerusalén, lo que sucede en Jerusalén y cómo por lo que sucede en Jerusalén, él hace un viaje a Roma, que algunos lo consideran, incluso yo lo considero un cuarto viaje, porque él, aunque va con otro sentido, él evangeliza en todo ese viaje. Entonces, un cuarto viaje misionero, y ahí cerraríamos con Hechos. Entonces ya estamos concluyendo el libro de los Hechos. Pero oremos para despedirnos el día de hoy.